Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de electroquímica, específicamente hablando de celdas voltaicas. Lo que voy a hacer a continuación es relacionar una de las ecuaciones redox que habíamos estudiado antes y lo vamos a aplicar en el tema de celdas para que vean que es lo mismo, es construir sobre el conocimiento anterior. Por eso es muy importante haber entendido los videos anteriores para poder seguir construyendo el conocimiento. Entonces, la reacción que vimos es básicamente el zinc disuelto, o reacciona, perdón, en una disolución con cobre. Vean que nosotros habíamos ya hablado bastante de que tenemos la reacción de desplazamiento simple, zinc, que se mete en una sustancia, en una disolución, por ejemplo, sulfato de cobre, nitrato de cobre, y aquí lo podemos ver. Básicamente es un recipiente, en este caso un beaker, que tiene una disolución de ion cobre que se ve azul. Metemos un pedazo de zinc. Ojo, ahí el zinc evidentemente está en gran cantidad. Ok, ¿qué habíamos dicho que iba a pasar? Básicamente habíamos analizado que el zinc se iba a reducir a ion zinc, 2 más, y que el ion cobre 2 más se iba a reducir a cobre metálico. Y visualmente aquí podemos ver la formación de cobre. En el ejemplo que habíamos dicho, no había reactivo en exceso y habíamos supuesto ya mucho tiempo hasta el final de la reacción, entonces todo el zinc desaparecía y demás. En este caso, obviamente el tiempo no ha concluido y obviamente hay también un reactivo en exceso. Pero en fin, es la misma reacción. ¿Qué es lo que pasó tal como se dijo en el video anterior? Básicamente, vamos a decir que el ion zinc está perdiendo electrones, pero ¿y quién los agarra? No van a quedar flotando. El ion zinc, aquí abajo en gris, básicamente le va a dar 2 electrones al ion cobre. Y entonces cuando el ion cobre agarra esos electrones, se convierte en cobre metálico, cobre sólido. Y ahora, como el ion zinc le dio 2 electrones, pasó de zinc metálico al ion zinc en disolución acuosa. Y por eso es que visualmente se ve el recubrimiento, una formación de cobre metálico. Ahora, eso es básicamente la ecuación que ocurre en un mismo recipiente, en un mismo beaker. Y hay un movimiento de electrones tal como habíamos dicho. Lo que ocurre es que ese movimiento de electrones ocurre sobre la superficie del metal, nada más. ¿Qué es lo curioso que ocurrió? Básicamente, de forma poco antiintuitiva, podríamos decir, a alguien se le ocurrió separar esto en 2 recipientes, que es lo que voy a mostrar a continuación. Primero con un dibujito a mano y luego con unos esquemas mucho más bonitos. Ok, aquí tenemos la ecuación, es la misma ecuación, la ecuación iónica neta de lo que se observó en la foto anterior. Entonces, básicamente, como les dije, eso ocurre en un mismo beaker, en un mismo recipiente, donde el flujo de electrones, la transferencia de electrones, está pasando en la superficie, de manera que yo no lo veo. Sé que existe a la hora de comparar los números de oxidación, pero no lo veo y por ende no lo puedo aprovechar. ¿Qué es lo que ocurrió? De forma muy curiosa, a alguien se le ocurrió separar esto. De manera que en un recipiente se colocó una disolución que tuviera iones zinc, sulfato de zinc, por ejemplo. Insisto, el ion espectador ahí no nos interesa como tal, tiene que existir, es imposible que yo tenga una disolución solo con cationes, pero no forma parte de la reacción per se. Pero es importante, ahí está. Y curiosamente, a esa disolución de zinc se le puso un pedacito de zinc metálico, una barrita, una lámina de zinc. Vean que ahí no va a ocurrir absolutamente nada. Un pedazo de zinc 0 en una disolución de zinc 2 más, no pasa nada. En otro recipiente se va a poner una disolución de cobre 2 más. Insisto, puede ser nitrato de cobre, sulfato de cobre, cloruro de cobre, cualquier sustancia que sea soluble en agua. En este caso igual vamos a poner ion sulfato. Y curiosamente, en ese mismo recipiente se va a poner un pedazo de cobre metálico. El cobre ya vimos que tiene esa coloración específica. Ahora, ahí no va a pasar absolutamente nada. Vean que de forma individual, esos 2 recipientes no les ocurre nada. Pero,
¿qué ocurriría si le pongo un alambre que comunica las dos láminas? Básicamente, si yo pongo un alambre desde este metal de zinc hasta este metal de cobre, va a empezar a ocurrir algo muy curioso. Ojo, falta algo que ahorita menciono, es indispensable, si no, no ocurriría, pero en principio, curiosamente, esa reacción que vimos que ocurría en un mismo recipiente, esa reacción en el mismo recipiente donde teníamos ion cobre, el pedazo de zinc, y veíamos que básicamente el zinc se iba oxidando a zinc 2 más y a su vez el ion cobre se iba reduciendo a cobre metálico. Eso que estaba ocurriendo en un mismo recipiente va a empezar a ocurrir en dos recipientes separados. Por eso mencioné que a veces es como contraintuitivo, como yo entiendo cuando está en un mismo recipiente, pero a la hora de separarlo, si le conecto un alambre conductor, igual va a empezar la reacción. ¿A qué me refiero? De igual manera, vamos a escribirlo con otro color, vamos a decir que el zinc metálico se va a empezar a convertir en iones zinc 2 más. Y eso significa que está perdiendo electrones. Y en el ejemplo anterior habíamos dicho que a quién se los daba, al cobre. Eso significa que los electrones que está perdiendo se van a mover por ese alambre. Van a moverse por acá, van a seguir viajando, de manera que le va a dar los electrones al ion cobre. Y en el momento en que le da los electrones al ion cobre, ese ion cobre se reduce a cobre metálico. Entonces vean que la misma reacción que hemos estudiado ahora ocurre pero en dos recipientes separados. De manera que en el recipiente que dibujé a la izquierda se va a dar la oxidación y la pérdida de electrones, y a la derecha se va a dar la reducción, la ganancia de electrones. Insisto, se ve como contraintuitivo, parece como en serio pasará, obviamente ocurre, es la base de las pilas, de las baterías, de las celdas de combustible. Curiosamente, a las personas sumamente inteligentes que se les ocurrió, básicamente aplicaron estas ecuaciones, esta ecuación, y la separaron. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente, vamos a decir que a la izquierda vamos a tener la semireacción de oxidación, en la cual, como dije, se perdieron los electrones. Y en la derecha vamos a tener la semireacción de reducción, donde se ganan esos electrones. Entonces vean que son las mismas semireacciones, por ende la misma ecuación global, nada más que separado en dos. Ojo, al separarlo en dos, básicamente aquí yo voy a tener algo que se llama una celda. Como el proceso ocurre de forma espontánea, y vean que tiene sentido, si de forma espontánea ocurre en un beaker, de forma espontánea va a ocurrir en dos beakers separados. Como ocurre de forma espontánea, vamos a decir que es una celda voltaica o celda galvánica. Eso implica que esto es un proceso espontáneo, pero también implica que hay procesos o hay celdas que no son espontáneas. Y de ellas vamos a hablar más adelante. Básicamente hay dos tipos de celdas. Están las celdas que ocurren espontáneamente, que son las que se llaman celdas voltaicas o galvánicas, y las celdas en las que más bien hay que meter electricidad para que algo ocurra, que se conocen como celdas electrónicas. En este video vamos a hablar más que todo de estas celdas voltaicas. Entonces, en este caso, lo que quiero que se entienda es que es una misma reacción global que ya habíamos estudiado antes en un recipiente, pero ahora lo separamos en dos. Y cuando se separan dos se conoce como una celda voltaica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ahora esa electricidad que se está moviendo yo la puedo utilizar para algo. Entonces, como les digo, es la función de una pila. Está ocurriendo una reacción que de forma espontánea produce movimiento de electrones y esa electricidad generada yo la puedo aprovechar para mí. Ahora, detalles curiosos. Vamos a decir que esas plaquitas de metal nosotros las vamos a llamar electrodos. Entonces, básicamente, aquí yo tengo un electrodo de zinc y aquí tengo un electrodo de cobre. Y ahora otra cosa, yo les mencioné que en realidad yo apenas pongo ese alambre no va a ocurrir nada. Curiosamente, ahí falta algo importantísimo y es algo que se conoce como puente salino. Básicamente el puente salino es un algo
que tiene que conectar los dos recipientes. Pero conectarlos como que tiene, bueno, se llama puente precisamente porque los une, y salino porque tiene que tener una sustancia iónica. Puede ser literalmente cualquier sustancia iónica, la que se escoge tiene que ver mucho con la velocidad con la que se mueven esos iones, pero básicamente, por poner un ejemplo sencillo, vamos a poner cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué será que sin puente salino la reacción no ocurriría? Veámoslo así. Ya espero se haya entendido, si no vuelvan a ver el video, consulten con su profesor, que en el electrodo de la izquierda, en el electrodo de zinc, básicamente el zinc metálico se está convirtiendo en zinc 2+. Y en el electrodo de cobre, el electrodo de la derecha, el cobre 2+ se está reduciendo a cobre metálico. Pero vean algo curioso, centrémonos en el de la izquierda un segundito. Vean que se están generando más cationes. Y si bien yo les había dicho que el ion espectador no participa de la reacción, pues y ahí está. Recordemos que yo no puedo tener en un recipiente, en una disolución, solo cationes o solo aniones. Yo tengo que tener contraiones, yo tengo que tener tanto cargas positivas como negativas en la misma cantidad. ¿Qué significa eso? Que si estoy generando cationes y la cantidad de aniones se mantiene igual, la reacción no va a ocurrir. ¿Qué significa eso? Que como de este lado estoy generando cationes, el puente salino me tiene que dar aniones. Entonces, cada vez que se genera un ion zinc 2+, del puente salino tienen que salir 2 aniones cloruro. De manera que como están saliendo iones cloruro, vamos a seguir manteniendo una cantidad de cationes y de aniones estable. Igual ocurre a la derecha. Vean que a la derecha los iones cobre están convirtiéndose en cobre metálico. ¿Qué significa? Que en mi disolución estoy gastando los cationes. Y si sigo y sigo, solo me van a quedar aniones y es imposible. Por eso, para que haya una equivalencia de cargas, para que los cationes cobre se sigan reduciendo, tengo que meter de alguna manera más cationes. Significa que el puente salino me tiene que dar ahí los cationes. Entonces eso es importante. El puente salino me va a brindar esos iones, que si bien son iones espectadores, van a ser fundamentales para que la reacción redox ocurra de forma espontánea. Ahora, eso sería el proceso. Importante, preguntas que se puede decir, bueno, de dónde a dónde se mueven los electrones. A veces se les puede poner un diagrama de este, obviamente más bonito, y preguntar qué es lo que está ocurriendo, dónde está pasando la oxidación y demás. Ahora, es importante entender, pero también la nomenclatura, los nombres de cada una de estas cosas. ¿Qué quiero decir? ¿Dónde se da la oxidación? En este caso es en el zinc, vamos a decir que todo esto, los dos Beaker juntos se llaman celda. Como es espontáneo, celda voltaica. El de la izquierda, vamos a decir que es una semicelda. Vean que ahí teníamos la semireacción o la hemireacción. De manera que en el beaker físico, el recipiente físico, donde tengo la hemireacción, vamos a decir que esa es una semicelda. Voy a tener una semicelda donde algo se oxida y una semicelda donde algo se reduce. Semicelda de oxidación, semicelda de reducción. Ahora, la semicelda donde ocurre la oxidación se va a conocer, donde se dé la oxidación, vamos a conocerlo como, todo esto como ánodo. Específicamente, generalmente nos referimos al electrodo. El electrodo en el cual ocurre la oxidación se le conoce como ánodo. El electrodo en el cual ocurre la reducción se le conoce como cátodo. Entonces, básicamente, en la semicelda de reducción, el metal, el electrodo, se le va a conocer cátodo porque es donde ocurre la reducción. Ahora, detalles importantes, vean que es un dibujo, yo lo puedo dibujar como quiera, pero de forma usual, generalmente, el ánodo, donde ocurre la oxidación, se escribe o se dibuja a la izquierda. Y el cátodo
donde ocurre la reducción, generalmente se escribe a la derecha. Y eso lo menciono porque a veces uno se le olvida, uy, el ánodo era donde se oxidaba, se reducía. Vean que básicamente ánodo, oxidación izquierda, todo va con vocales, mientras que el cátodo, reducción derecha, todo va con consonantes. Entonces es una forma adecuada de analizarlos. E insisto, preguntas típicas de examen, ¿los electrones van del ánodo al cátodo o del cátodo al ánodo? Entonces vean que en una celda voltaica los electrones van del ánodo al cátodo. Otra pregunta que se puede hacer, ¿en el ánodo se da la oxidación, en el ánodo se da la reducción? Falso y verdad. Otra pregunta, ¿en un puente salino los aniones van hacia el ánodo o van hacia el cátodo? Y es muy fácil de ver. Vean que el ánodo precisamente se llama ánodo porque los aniones del puente salino salen por ahí. Mientras que el cátodo se llama cátodo porque los cationes salen ahí. Entonces es fácil ver, insisto, son preguntitas del nombre de estas partes que es importantísimo dominar. Cualquier cosa, de nuevo, este dibujo yo sé que no es lo mejor y lo más claro, por eso a continuación voy a mostrar unos mucho más bonitos. En este caso lo podemos ver, vean que tenemos una disolución de cobre y una laminita de cobre, es decir, aquí tenemos el electrodo de cobre. En este caso a la derecha, vean que es una imagen, uno puede poner los beakers como uno quiera, pero en este caso a la derecha tenemos una disolución con ion zinc y un electrodo de zinc. Le ponemos un alambre, que en este caso es un voltímetro, y vamos a ver, bueno, aquí el puente salino, vemos estos dos beakers que están conectados por un vidrio poroso. Ahí se puede dar el intercambio de aniones y cationes, eso nos funciona como puente salino, pero básicamente allá va a haber un flujo de electrones y precisamente el voltímetro lo que nos mide es ese voltaje que se va a generar de forma espontánea. Entonces vean que en la vida real, una celda voltaica va a lucir como esta. Ojo importante, uno no escoge solo el cobre y el zinc porque sí, se puede hacer esta misma explicación con cualquiera, pero esta celda es muy famosa. Históricamente se conoce como celda de Daniel y es una de las celdas más utilizadas y más empleadas tanto a nivel de laboratorio como ejemplo académico. Ok, importante, básicamente las celdas galvánicas o voltaicas van a tener esta distribución. Ese es un dibujo un millón de veces más bonito que el que hice en la pizarra virtual, pero es básicamente lo mismo. A la izquierda voy a tener una disolución de sulfato de zinc y un electrodo de zinc. Como a la izquierda está ocurriendo la oxidación, vamos a decir que es el ánodo, por eso se le va a llamar un ánodo de zinc. A la derecha tengo una disolución de cobre y una pieza metálica de cobre. En ese caso es el electrodo de cobre. Como aquí vamos a tener la reducción, se le puede llamar perfectamente cátodo de cobre. Okay. Importante, vean que es lo mismo del dibujo que nosotros hicimos. Vean que sigue teniendo la misma reacción global. El zinc metálico reacciona con ion cobre, formándose ion zinc y cobre metálico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente, en el ánodo a la izquierda, vemos que el zinc está dando electrones. Nada más que ahora no los da en la superficie, los da a través de todo ese alambre. Y a la hora de darlos, se forma ion zinc. Y por eso podemos ver la semireacción de oxidación de zinc a zinc 2+, perdiéndose 2 electrones. Ahora, esos electrones viajan desde el ánodo hasta el cátodo, esos electrones se siguen moviendo y llegan hasta el ion cobre. El ion cobre los agarra y entonces se forma cobre metálico. Y por eso podemos ver la semireacción o hemireacción de reducción. Importante, esto ocurre de forma espontánea y evidentemente tenemos el puente salino, sin el cual la reacción simple y llanamente no ocurriría del todo. De nuevo, esta es nomenclatura básica fundamental que hay que entender. Okay. Como les dije anteriormente, una celda típica luce como la de la izquierda. Generalmente vamos a dibujar el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha, donde en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. En este caso es el mismo dibujo, vamos a tener sulfato, en este caso nitrato de zinc y a la derecha nitrato de cobre.
Igual vamos a tener el mismo dirección del flujo de electrones y el mismo flujo de cationes hacia el cátodo y aniones hacia el ánodo desde el puente de salida. Entonces, como les digo, es lo mismo en todos estos grupos. Importante, una vez que un solo electrón fluya del ánodo al cátodo, las cargas en cada vaso de precipitados no estarían balanceadas y el flujo de electrones se detendría. Por lo tanto, se utiliza un puente salino. Por lo regular, un tubo en forma de U que contiene una disolución salina para mantener las cargas balanceadas. Los cationes se mueven hacia el cátodo y los aniones se mueven hacia el ánodo, como hemos mencionado. Importante, por tanto, en la celda los electrones dejan el ánodo y fluyen a través del alambre hacia el cátodo. Eso es importante. Vean que en este caso, en este dibujo, el puente salino puede ser una membrana semipermeable donde los cationes se pueden mover de izquierda a derecha sin ningún problema. A medida que los electrones dejan el ánodo, los cationes formados se disuelven en la disolución del compartimiento del ánodo. A medida que los electrones alcanzan el cátodo, los cationes en él son atraídos al cátodo negativo. Los electrones son tomados por el catión y el metal neutro se deposita en el cátodo. Justo lo que hemos visto anteriormente. Detalles importantes de esto que faltan mencionar es la polaridad del ánodo y del cátodo. Y esto es importante porque generalmente tiende a confusión. Vamos a decir que cuando es una celda voltaica o galvánica, es decir, cuando es una celda que produce energía, vamos a tener un ánodo negativo. Es decir, que en una celda voltaica, el ánodo lo vamos a considerar como negativo, mientras que el cátodo va a ser positivo. ¿Por qué? Simple y llanamente por el flujo de electrones. Vean que el flujo de electrones va desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Por qué? Porque el zinc está perdiendo los electrones y se mueven hacia el cátodo, que ahí es donde se gana. Pero entonces, teniendo esa idea, recordemos que los electrones son negativos, se verían atraídos por algo positivo. Entonces, siguiendo esa idea, si los electrones se alejan de algo negativo y se ven atraídos por algo positivo, en las celdas voltaicas o galvánicas, los ánodos se consideran negativos y los cátodos se consideran positivos. Eso en celdas galvánicas o voltaicas. Vamos a ver más adelante que en el otro tipo de celdas, las electrolíticas, esa polaridad se invierte. Y lo explicaremos en su momento, pero sí es importante que quede claro eso de la polaridad de una celda galvánica. Y finalmente, vean que todo esto que hicimos, este video, fue para explicar y analizar, interpretar, aprender los componentes y demás de una celda voltaica. Sin embargo, no hemos visto ninguna forma cuantitativa. Recordemos que está claro, bueno, si algo se está oxidando, algo se está reduciendo, hay un flujo de electrones, hay un voltaje, eso se puede aprovechar. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto voltaje se genera? ¿Cuál es la corriente que está participando? Todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ver más adelante. Ya dejarlo de ver solo cualitativo y lo vamos a empezar a ver de forma cuantitativa. Igual si alguien no entendió alguna parte del video, puede verlo nuevamente, puede leer el libro de texto para apoyarse en material de lectura y de igual forma comunicarse con su profesor respectivo. Muchas gracias.